Bien, bueno, pues esta tarde, esta clase de hoy, vamos a seguir haciendo problemas sobre modelado de sistemas físicos. La semana pasada terminamos ya el tema, incluso hicimos algunos cuantos problemas, y esta clase la vamos a dedicar exclusivamente a hacer problemas, ¿no? Creo que os lo dije ya la semana anterior, que si tenéis algún problema propuesto, pues lo podéis decir, ¿vale? Si tenéis alguno de un examen o algo así, pues podemos hacerlo. Yo de momento, si no tenéis ninguna otra propuesta, tenía previsto ver este problema que estáis viendo aquí en la imagen de un carrito con una varilla, porque es un problema clásico de control, ¿de acuerdo? Que trata de, no solo en este caso, que lo que vamos a hacer es modelar este problema desde el punto de vista físico, ¿no? Qué ecuaciones gobiernan ese movimiento del carrito y la varilla, sino que ya desde el punto de vista de control, pues uno de los problemas de control más clásicos y más importantes, ¿no? Es de mantener una varilla en posición vertical, una varilla que está sujeta por su base, es decir, lo que se conoce como un péndulo invertido. Es un problema de control importante y, por ejemplo, pues nos podemos encontrar pues, en cualquier problema incluso cotidiano, ¿no? Como por ejemplo los patinetes de Segway, ¿no? Que por ejemplo tienen que mantener la posición vertical, ¿no? Pues es un péndulo invertido porque estamos sobre un carrito, ¿no? Y la posición, la varilla sería nuestro cuerpo, ¿no? Igual que ocurre también cuando se trata de controlar, por ejemplo, un helicóptero, también es un problema parecido. Y, y bueno, y veremos, pues normalmente suele encontrar incluso la bibliografía. Os voy a poner por aquí, a ver si dónde lo tengo, que lo tenía abierto. El Elogata, que es un clásico, ¿no? Que se utiliza desde hace mucho tiempo, ¿no? Como bibliografía en los cursos, las asignaturas de control. Bueno, pues este es el problema del péndulo invertido, ¿no? Este carro con la varilla para analizar su movimiento y establecer y definirlo mediante ecuaciones que después podamos pues, obtener un modelo para realizar un controlador sobre este caso. ¿No? Hay una variante en la que en lugar de una varilla es un péndulo totalmente, ¿no? Que tiene en el extremo todo el peso, ¿de acuerdo? Pero este, sin embargo, es una pequeña variante respecto al anterior, o sea que son los problemas muy totalmente parecidos, ¿no? Muy similares, ¿no? Bien, bueno, pues nosotros en este caso nos vamos a centrar en el problema de la varilla. Y bueno, para empezar, tendríamos que, evidentemente, tenemos un problema en el que tenemos dos cuerpos, ¿no? Tendríamos primero, un momento, voy a poner esto un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Se ve bien la pantalla? A ver. Es que hay un dibujo un poco más pequeño y otro un poco más grande, que es lo que he tratado de poner como si fuera el diagrama del sólido libre. Bueno, pues voy marcando por aquí. Tendríamos un problema en que tenemos dos cuerpos. Tendríamos un carrito, ¿de acuerdo? O un patinete, por ejemplo, que se desplaza sobre el suelo, no tiene fricción o tendría una fricción muy pequeña, ¿no? Aquí lo estamos marcando pues con estas ruedas. Y tiene sujeto una varilla aquí en este punto. Y la varilla, pues evidentemente, pues se puede desplazar respecto a la vertical y por lo tanto, pues va a sufrir un movimiento de giro alrededor de este centro de rotación, ¿de acuerdo? Con ese cuerpo. Bien, bueno, pues el problema es que se le aplica una fuerza al carrito para que se desplace y con ese desplazamiento tenemos que conseguir que la varilla pues se permanezca en vertical y no caiga, ¿de acuerdo? Bueno, ese sería el planteamiento de este problema, ¿no? Entonces, como ya hemos visto, pues hemos estudiado el tema, lo que habría que estudiar sería descomponer ese problema mecánico entre los dos cuerpos, ver las fuerzas que intervienen y establecer las leyes de movimiento, ¿no? De conservación de movimiento, ¿no? De la mecánica clásica para poder describir cómo se produce el movimiento de ambos cuerpos, ¿no? Bien, por ejemplo, tenemos aquí abajo, veis que en este esquema se ha hecho un poco como el sólido libre, ¿vale? En el que veis que todas las fuerzas, ¿no? Aquí las fuerzas que
intervienen, pues serían la fuerza externa que estamos aplicando y luego el peso de la varilla, ¿no? ¿Vale? El peso del cuerpo no es relevante porque lo soporta todo la superficie, el suelo, ¿no? Por lo tanto, no es relevante en el problema, porque el movimiento en la dirección vertical no nos interesa. Y sí el peso de la varilla, porque el peso de la varilla va a provocar que la varilla se desplace de la vertical, ¿de acuerdo? Bien, pues debido al peso de la varilla va a haber una interacción entre ambos cuerpos. Esto es algo que nos tenemos que apuntar y tener claro cuando veamos un sistema mecánico en el que está compuesto por varios cuerpos, varias partes, ¿no? Pues va a haber una fuerza de interacción entre ambos cuerpos, ¿no? Como aquí viene marcada, son estas fuerzas descritas como V y H, ¿no? Vertical y horizontal, cuya reacción del carrito sobre la varilla en la dirección vertical y de la varilla sobre el carrito en dirección vertical, evidentemente, como están en equilibrio en ese punto, pues se igualan. Igual ocurre con la reacción entre la varilla sobre el carrito y el carrito sobre la varilla en la dirección horizontal, ¿no? Por avanzar un poco más con estas fuerzas, la fuerza que la varilla ejerce sobre el carrito en dirección horizontal sería esta que tenemos aquí. Y la fuerza de reacción o del carrito sobre la varilla sería en la dirección horizontal esta de aquí, que es la que provocaría el movimiento en dirección horizontal de la varilla, ¿de acuerdo? Porque si nosotros desplazamos el carrito mediante esta fuerza, vamos a tener una dirección de movimiento como esta que marcamos como X positivo, ¿no? Y la varilla se va a desplazar debido a esta fuerza que realiza el carrito sobre la propia varilla, ¿no? Y luego en la dirección vertical, evidentemente, pues no hay movimiento. Por lo tanto, estas dos fuerzas, igual que he comentado anteriormente, que el peso del carrito no es relevante, ¿no? En cuanto al movimiento, pero la fuerza vertical, ¿no? Del carrito sobre la varilla sí va a ser importante porque vamos a tener que estudiar no solo movimiento de traslación en el carrito y en la varilla, sino el movimiento de la rotación de la varilla pues alrededor del carrito. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues si esto está entendido, ya lo que habría que hacer es directamente ir al diagrama del cuerpo libre y establecer pues las direcciones de cómo intervienen las fuerzas y sacar ecuaciones por equilibrio de las mismas, ¿no? Bueno, para empezar, perdón, no quería meter esto antes, ¿no? Bueno, entonces esta imagen del carrito, si se ha entendido lo de antes, no tiene mucho interés, por lo tanto lo podríamos eliminar para hacer un poco de espacio. Pero no sé qué ocurre con la diapositiva, que no... Ahora. Vale, es que no conseguía modificarlo, ¿no? Bueno, vamos a quedar con la varita porque es un poco más complicada. Y bueno, para empezar, si nosotros... Voy a insertar aquí un texto por ahí escribiendo para no hacerlo todo a mano, porque después, como habéis visto en otras clases, pues nos limita el número de elementos que tenemos escritos, ¿vale? Entonces voy a incluir un cuadro de texto y aquí vamos a poner, pues, para empezar, vamos a poner, pues, de forma sencilla, para que luego después no nos complique mucho la ecuación y sepa de dónde viene, el centro de gravedad, perdón, el movimiento del centro de gravedad de la varilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues el movimiento del centro de gravedad de la varilla pues está dado, y si voy a poner las ecuaciones que antes pues lo he estado intentando a ver si podemos utilizar este editor de ecuaciones de aquí, que como es parecido y se puede escribir como si estuviera en látex, pues a mí me resulta mucho más sencillo. Bien, pues lo voy poniendo y si tenéis alguna duda me preguntáis, ¿de acuerdo? Porque lo voy a poner rápidamente. Es decir, la posición X de la varilla del centro de gravedad, no sé por qué no se me quita el subíndice. Ah, vale, porque tengo que... Aquí, como si fuera... Vale. Bien, pues sería la posición del carrito. Si la posición del carrito la identificamos como X, ¿vale? Pues sería la posición del carrito más el desplazamiento de la varilla en dirección horizontal. En dirección horizontal, el desplazamiento de la varilla que tenemos es L seno del ángulo, ¿vale? Igual que veis aquí, ¿no? Que, por ejemplo, la altura, esta altura
no sé qué, ahora. Esta altura que tenemos aquí, a ver si puedo escribir ahora, dibujar, ¿no? Esta altura que tenemos hasta el centro de gravedad, ¿no? Que tenemos, la varilla tiene longitud 2L, ¿no? Hemos puesto L por ahí arriba, L por abajo, ¿no? Bueno, pues la dirección vertical está dada por L coseno del ángulo, ¿no? ¿Está claro? Entonces el desplazamiento horizontal del centro de gravedad, si este es el centro de gravedad de la varilla, pues sería este desplazamiento de aquí, sería L por el seno del ángulo. ¿De acuerdo? Entonces, en la dirección X tendríamos X, que sería desplazamiento del carrito, más L seno, hemos dicho, del ángulo, ¿no? Bien, esa sería la posición. Oh, perdón, porque está señalado el dibujo y no me esperaba. Vamos a borrar también esto de aquí. Y dejamos el puntero. ¿Se ve bien la ecuación? Lo digo por hacerlo más grande. Bueno, y ahora, en la dirección vertical, la varita, el centro de gravedad de la varita, el desplazamiento tiene el que hemos hablado antes. Sería L por el coseno del ángulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no me preguntáis porque seguramente lo tenéis claro, ¿no? Así que esa sería la posición de la varilla, ¿no? El centro de gravedad de la varilla, ¿no? En cada instante de tiempo. En función, evidentemente, de cuál sea la posición de la base del carrito, X, ¿no? Y cuál sería el ángulo que forma la varilla con la vertical. Bien, bueno, pues ahora vamos a hacer balance de fuerzas sobre la varilla, ¿no? Ya que el movimiento en el carrito es más sencillo, pero bueno, ya lo pondremos más tarde cuando estemos poniendo movimiento de traslación. Ahora vamos a ver cómo serían las fuerzas que están aplicadas sobre la varilla y haremos tanto balance para el movimiento de rotación de la varilla como los movimientos de traslación. Bien, estas dos fuerzas que tenemos sobre la varilla, y el peso, ¿vale? MG son las tres fuerzas que tenemos, pero para estudiar movimiento de giro tendríamos que descomponerla, ¿no? Bien, en este problema lo vamos a hacer suponiendo el centro de giro, el centro de gravedad de la varilla. Vosotros me diréis, pero la varilla no gira respecto a su centro de gravedad, sino respecto a la base, el punto P con el que se une el carrito. Y yo diré que, claro, evidentemente sí es así, pero con las fuerzas que soporta la varilla, el centro de gravedad, para estudiar el balance de fuerzas, podríamos tomarlo en el punto que nos parezca más oportuno. Podríamos tomarlo en la base. En este caso sería el propio peso el que tendría que descomponerse en la dirección perpendicular y longitudinal de la varilla para determinar cuál sería el giro, ¿vale? Pero el resultado sería el mismo. Bien, bueno, pues si ahora sí que iba a meter yo esa línea para señalar, pues el eje longitudinal de la varilla, momento, ¿no? Si este es el eje central de la varilla, no se ve muy bien porque está muy fino. Un momento, le voy a cambiar las propiedades, a ver si lo coloco un poco en el centro. Bueno, supongo que por ahí. No es exactamente lo que estaba esperando. A ver. Ahora, esto. ¿De acuerdo? Supongamos que esta línea azul es el centro de la varilla. Este es el centro de la varilla. Y si descomponemos las fuerzas V y H que tenemos aquí, ¿no? En esa dirección, bueno, si la descomponemos en esa dirección, tendríamos, evidentemente, dos componentes, ¿no? Tendríamos
una componente transversal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para V tendríamos esto, una dirección transversal y otra longitudinal en la varilla, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, que tenemos aquí, que sería la dirección, la que nos interesa, ¿no? Porque la que pasa por el eje longitudinal de la varilla no aporta nada, ningún par sobre el giro, ¿no? Entonces, sería el que tenemos aquí, sería V por el seno del ángulo, ¿de acuerdo? Es decir, tendríamos, bueno, si lo introduzco otra vez con un momento, como ecuación, esa fuerza que tenemos ahí sería V por el seno del ángulo sobre la vertical, ¿no? Este sería esta fuerza. Oh, enorme que tenía esto dibujando todavía. Entonces, si pongo esto con una flecha, mejor. A ver si puedo hacerlo. No, se me ha quedado la presentación un poco en espera. Bien, bueno, pues esa sería la dirección perpendicular al eje de la varilla de la descomposición de la fuerza vertical. Y la fuerza horizontal también la podríamos descomponer igualmente en, pues, una en dirección de longitudinal de la varilla y otra en dirección perpendicular a la varilla. Bueno, pues ya no meteré más flechas porque es que me parece a mí que esto está quedado demasiado tiempo en espera. No sé qué ocurre con la flecha. No sé, estoy aquí cambiando de diapositiva, pero esta diapositiva no me responde. Perdonadme. Pensaba que iba a ser mejor, pero al contrario. No sé si... a ver si me carga bien la diapositiva. Es que esta diapositiva no es... No sé por qué. La flecha, bueno, pues es solo la flecha lo que no soy capaz de modificar. Bueno, entonces, siguiendo, pues si sigo dibujando aquí, tendríamos la fuerza en la dirección horizontal, la reacción horizontal, ¿no? La fuerza que ejerce el carrito sobre la varilla, también la podemos descomponer en esa dirección perpendicular a la varilla y en el eje longitudinal, y evidentemente tendríamos estas dos descomposición de fuerza, ¿de acuerdo? En la que va en dirección longitudinal no interviene para nada, ¿vale? Para lo que tenemos en el giro, y sí esta dirección que tenemos aquí, que sí provocaría un movimiento, un par, ¿no? Sobre el eje de rotación, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrar esto de aquí, y tendríamos, pues, por un lado, vaya, por fin, no sé qué había pasado con la flecha. Tendríamos v seno de θ, que sería esta fuerza, que sería la fuerza vertical descompuesta en la dirección perpendicular a la varilla. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo, bueno, ¿cómo sería?
el valor real así un poco a ojo, y en el caso de la fuerza horizontal, pues también lo tendríamos descompuesta en esta dirección perpendicular a la dirección de la varilla, ¿no? Y esa tendría, pues, esa sería, pues, h por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Ya que esta dirección perpendicular, h, la dirección también horizontal, y por lo tanto, como este era el ángulo que forma la varilla con la dirección vertical, pues sería directamente el ángulo que tenemos entre esa fuerza que estamos calculando y h, ¿no? Entonces sería h por el coseno del ángulo. Bien, bueno, pues ya tendríamos esas dos fuerzas. Y ahora, si hacemos balance de fuerzas respecto al giro, respecto al centro de gravedad, si el centro de rotación que estamos utilizando es el centro de gravedad de la varilla, evidentemente el peso no interviene porque pasa por el centro de giro. Por lo tanto, si aplicamos... Perdona, Ricardo. Sí. ¿No hubiera sido mejor poner el centro de rotación o sea, por donde pasan V y H, y así solo tendríamos que descomponer el peso en Pues vez sí, de separarlo? sí, se podría hacer. Vale, vale. De hecho, yo antes cuando lo comenté pensaba que me iba a preguntar eso. Digo, antes dije que precisamente por ver en realidad que pasaría por el centro, rotaría la varilla respecto a la base, ¿no? ¿Vale? Me quería que me hacer esa pregunta, bueno, lo comenté antes precisamente por eso, ¿no? Pero sí, que también pues sería más sencillo, pero luego después las ecuaciones pues se nos tendrán estas fuerzas vertical y horizontal, hay que calcularlas, ¿vale? Porque no van a salir en el resto de ecuaciones. Bien. Bueno, pues entonces tendríamos, si nosotros ponemos aquí ¿dónde tenía yo el cuadro de texto antes que se veía claro? No. Aquí, vale. Entonces, pondríamos, pues, si establecemos cuál sería el movimiento tendríamos la ecuación sería, si hacemos balance, pues tendríamos que el giro, si tenemos el ángulo, ¿no?, positivo, tita, va en esta dirección, como lo hemos señalado aquí, pues el par positivo nos estaría dando v seno de tita y el sentido contrario negativo h coseno de tita, ¿no? Pues si ponemos eso en una ecuación, pues tendríamos v L por L por V por seno de tita, ¿no? Sería el de esa fuerza, le restamos el otro par que va en dirección contraria, que sería la de L, otra vez, H por el coseno de tita, ¿de acuerdo? Y a esto se opondría el movimiento, ¿no? Se opondría la inercia, ¿de acuerdo? Que sería menos, si la varilla tiene momento de inercia ahí, que nos daría con los datos del ejercicio, ¿de acuerdo? Yo que como he partido con esto, no con un enunciado, pues bueno, no lo hemos visto, pero bueno, sería ese. Y la aceleración angular de la varilla al cuadrado, perdón. Entonces, perdón, la segunda derivada, ¿no?, de la posición angular, que sería la aceleración angular de la varilla. Y aquí creo que tendríamos que ponerle, vamos, si esto es θ, antes habría que ponerle... Ahí está. Entonces, es de dentro. Ahora, este entonces sobra. ¿De acuerdo? Esta sería la ecuación que nos daría la rotación del movimiento giratorio de la varilla, ¿no? Que también lo podríamos escribir de otra forma si despejamos el término este que tenemos de la... Perdón, aquí. Un momento que voy a intentar copiarlo y ponerlo aquí. De acuerdo, que sería,
si ponemos el término de inercia pues en un lado, ¿no? Es decir, que también lo podríamos poner de esta forma, ¿no? Bueno, que queda muy largo y entonces la flecha que iba a poner aquí en medio pues tampoco cabe muy bien. Elegir de esta forma que tenemos aquí, ¿no? Bueno, y ahora tendríamos que ver qué ocurre con el movimiento de traslación, ¿vale? El movimiento de traslación, pues tendríamos la varilla, otra vez de nuevo con el dibujo. Perdona, Ricardo. Sí. ¿Podría repetir por qué es la V menos X y no... O sea, perdón, V menos H y Menos no H. H menos... Sí, porque según el sentido de giro que le hemos puesto, que hemos representado aquí con θ, ¿vale? Es decir, este ángulo que nos hemos puesto, ¿no? Que crece hacia allá, ¿vale? Pues el sentido positivo del giro que provocaría esta fuerza, ¿no? Este sería un par positivo para ese ángulo positivo. Y este sería en dirección contraria. Vale, ok. Bien. Bueno, pues voy a quitar el puntero esto para que no me salga como otras veces, ¿no? Y ahora vamos a poner el movimiento de traslación. ¿No? Tendríamos ese movimiento de traslación, pues tendremos evidentemente tendríamos por un lado la varilla, ¿no? En la que tendríamos, por ejemplo, en la dirección horizontal, y por simplificar voy a poner aquí, le pongo H y ya está. Y en esa dirección, pues lo que tendríamos sería la dirección horizontal, quitar todo esto, un momento, la ecuación, a ver si puedo borrarla ahora. No me la borra. Bueno, a ver, clear, ahora, sí, pues ese botón más rápido. Bien, en la dirección horizontal, pues tendríamos la inercia de la varilla, ¿no? Dirección horizontal, que se opone al movimiento. Bueno, pues la vamos a poner en un término, igual que hemos hecho antes cuando después hemos puesto la inercia en un lado, ¿no? Bien. Por el desplazamiento, y por eso lo hemos sacado anteriormente, el desplazamiento en la dirección horizontal de la varilla ya está ahí arriba, ¿vale? Entonces ya está claro, ¿no? Que es X más L por el seno del ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, y en la dirección horizontal, pues simplemente el movimiento horizontal, tenemos solo la fuerza horizontal en la varilla, ¿no? Que sería H, ¿vale? Pues entonces esto tendría que ser igual a H. A ver, aquí lo tenemos. Esta sería la dirección horizontal. Y si ahora hacemos lo mismo en la dirección vertical de la varilla, pues la dirección vertical lo que tendremos sería, voy a borrar esto, pero voy a aprovechar por lo menos una parte. Bueno, bueno, voy a borrar el paréntesis y no pasa nada. M, ¿no? Por la inercia, que en este caso en la dirección hemos dicho que vamos vertical, ¿no? Por la vertical tenemos IG ahí, ¿no? Sería L coseno del ángulo, θ, ¿no? ¿De acuerdo? Esa inercia pues sería igual a ¿qué fuerzas hay en la dirección vertical? Pues V y el peso, ¿verdad? Pues tendríamos V, que va en la dirección vertical hacia arriba en la varilla, que ahí lo tenemos, menos el peso que va hacia abajo, M por G. Y ahí sí tendremos otra ecuación, que es el movimiento en la dirección horizontal de esa varilla, ¿no? Movimiento de traslación. Bien, y ya solo nos falta el movimiento de traslación del carrito, ¿no? ¿De acuerdo? Así que si lo ponemos aquí, por ejemplo, si lo ponemos aquí, pues esa
movimiento del carrito, pues es muy sencillo, ¿no? Es simplemente una masa que está desplazando por una fuerza, ¿vale? Pues sería la inercia, ¿no? La masa del carrito por el desplazamiento, ¿no? Que es la derivada. Ah, perdón. Uf, ya estoy viendo ya algo raro. Bueno, perdón. Bueno, voy a ponerlo aquí primero. Es que no me he dado cuenta y lo he escrito así directamente, pero bueno. Derivada. Ya decía yo que digo, no estaba viendo derivadas por ahí y esto se veía muy raro. La derivada segunda de la posición del carrito, ¿no? Es decir, la segunda del carrito, la aceleración, igual a la fuerza que le hemos aplicado, pero hay otra fuerza sobre el carrito que es la fuerza que la varilla está haciendo sobre el carrito, ¿no? Entonces a U había que restarle H. Y aquí lo tenemos, ¿vale? Lo que yo me refería aquí, que yo simplemente en estas ecuaciones... Oh, ¿qué pasa? Esto no me edita... Un momento. ¿No puedo editar esto? Ah, vale. Aquí. Ah, sí puedo editar. Vale. Es que como lo estoy usando para esto, porque vi que el otro día que escriben de ecuaciones me quedaba... Se cortaba, ¿no? Bien. Esta ecuación, lo que ocurre aquí, que esta es segunda derivada, ¿vale? Entonces aquí falta poner que es la segunda derivada de x de xg, ¿vale? Segunda derivada respecto del tiempo. Ahora sí. Esta hay que cambiarla por esta. Y esta, pues habrá que editarla también. Esta de aquí, ¿no? Que también hay que poner aquí que esto es segunda derivada. M por la aceleración que de IG, ¿vale? Por lo tanto, también hay que ponerle la segunda derivada respecto del tiempo. De esa expresión que tenemos ahí, entre paréntesis. ¿Me lo ha cargado o no? Que le he dado reload. No, parece que no. Bueno, pues lo insertamos de nuevo y listo. Bien. Ah, no lo ha hecho. Ah, porque el reload hace otra cosa. Vale. Bueno, pues volvemos a hacerlo otra vez. Yo creí que el reloj iba a cargar la fórmula ahí. Y no, lo que ha hecho es volver atrás. Bueno, ya lo tenemos bien todo. ¿Vale? Pues sí, ahí tenemos las ecuaciones que definen el movimiento de traslación en este problema, ¿no? En la varilla, en la dirección vertical y horizontal, porque es relevante, evidentemente. Y en el carrito y en el carro, pues solo en dirección horizontal, porque la otra no tiene sentido, ¿no? Bien, pues aquí tenemos 4 ecuaciones porque tenemos muchas incógnitas, ¿no? Porque tendríamos la incógnita de la posición de la varilla y del carrito, X y θ, pero también tenemos 2 incógnitas más que son V y H. Por eso la pregunta que antes hizo vuestro compañero, es decir, resulta tenemos que resolver las ecuaciones también para obtener cuánto vale esas reacciones horizontales y verticales para tener la ecuación completamente resuelta. ¿De acuerdo? Bien, bueno. Pues estas ecuaciones, como veis, son no lineales. ¿Vale? Porque tenemos aquí seno y coseno del ángulo, ¿vale? Y es lo mismo que estuvimos hablando en la última clase anterior, ¿no? En la que pues decíamos que cuando tenemos unas ecuaciones no lineales, evidentemente no podemos obtener una función de transferencia, que como has visto, nosotros en esta asignatura estudiamos sistemas lineales invariantes en el tiempo. Por lo tanto, tenemos que linealizarla en torno a un punto de trabajo, ¿no? Ya estuvimos hablando de que en un problema como el ejemplo que pusimos del péndulo, pues esto es lo mismo, un péndulo, pero invertido. Y estuvimos hablando que para linealizar, pues podríamos suponer, si vamos a estar en torno a un punto de trabajo en el que vamos a suponer que nuestra varilla vamos a mantenerla lo más vertical posible, ¿de acuerdo? Pues que este ángulo θ es pequeño, ¿vale? Si es pequeño, eso significa que podríamos linealizar y para un ángulo pequeño, pues el coseno de ese ángulo
es aproximadamente 1 y el seno del ángulo es aproximadamente, perdón, no he puesto aquí el ángulo, es aproximadamente, bueno, dije 0 creo la otra vez, no me acuerdo. Bueno, pues es más exacto, la linealización es aproximadamente el ángulo. ¿De acuerdo? Si tenemos esto en cuenta, estas ecuaciones se nos transforman en lo siguiente. Bueno, y ahora ya lo voy a escribir a mano por tardar menos. Es decir, si aquí linealizamos, pues tendríamos, bueno, en esta ecuación también, ¿vale? La primera, pues sería, y la de giro sería momento de inercia por tita segunda por LV, como es seno del ángulo, pues sería el ángulo menos LH y el coseno es 1, ¿vale? Otra ecuación más, pues la de dirección horizontal, ¿no? Pues sería M, y lo voy a poner en lugar de con la derivada, lo voy a poner con los puntos, ¿vale? Sería M, X 2 puntos, más L, tita 2 puntos, ¿vale? Porque el seno lo aproximamos por el ángulo, ¿vale? Y esto es igual a H. La siguiente ecuación, ¿no? La del desplazamiento en dirección vertical, ¿no? Pues sería M por... En esta sería, si el coseno es 1, ¿vale? Entonces esto es una constante. Ah, entonces no. Sí. ¿No sería más preciso si fuera el coseno de teta, si fuera 1 menos teta? Igual que el seno es teta. Bueno, sí, podría... No sé yo si equivale el coseno a eso, la verdad. Vale. 1 menos teta. Habría que ver la función. Bien. Bueno, por donde íbamos era m, la derivada de L por coseno de teta. Si es 1, pues esta es la derivada pues, de una constante. Pues nada, se nos quedaría en 0. Perdón, no estoy escribiendo, ¿no? Ah, no. Esta nos quedaría 0 igual a v menos mg, ¿no? Bien, bueno, pues de estas ecuaciones ya podemos hacer algunas cosas, ¿no? Es decir, si cogemos esta última y sustituimos aquí lo que ya vamos conociendo, pues tendríamos, por ejemplo, m, x 2 puntos, ¿no? Es igual a u menos, teníamos que era menos h. ¿H qué es? H lo tenemos aquí, en esta ecuación, pues sería h menos m, x segunda, más l, teta segunda, esto de aquí, ¿no? Ya tendríamos una ecuación en la que ya conocemos pues todas las variables que tenemos ahí. Y ahí tendríamos la relación entre el movimiento del carrito y el giro del péndulo. Y ahora nos quedaría otra ecuación más, ¿no? Que lo podemos estudiar en la ecuación del movimiento de rotación de la varilla que tenemos aquí arriba, ¿vale? Porque aquí, de las dos ecuaciones que hemos sacado, los movimientos longitudinales de traslación, perdón, de la varita en dirección horizontal y vertical, nos han servido para sacar el valor de las fuerzas H y V, ¿vale? Y luego en la ecuación de giro de la varilla, pues tendríamos I por teta segunda igual a L V teta menos L por H, que es, de nuevo, bueno, pero no teníamos V. Sí, claro que lo he escrito ya aquí y no lo he puesto. Esta V habría que sustituirla. Y en esta V tendríamos mg, ¿vale? Ahora sí. Menos L por H, que sería mx2 punto más L tita segunda, ¿vale? Esa sería la ecuación en la que si reordenamos, pues podríamos poner, pues, aquí teta segunda con L cuadrado por M, ¿no? Y agruparla con la I que tenemos aquí, ¿vale? Entonces nos saldría I por más M por L cuadrado multiplicado por teta segunda, ¿vale? Y el otro término nos quedaría directamente
MLX segunda y MG, ¿no? Que MG creo que me falta algo ahí, ¿no? LMG. Ah, sí, el teta que estaba aquí en la V, ¿vale? Aquí me falta teta, ¿vale? Entonces, si reordenamos esta ecuación, y bueno, le voy a borrar porque no me queda sitio, por ponerla aquí debajo. Hoy he borrado lo de arriba, bueno, da igual. Pongo la ecuación, agrupamos, por ejemplo, el término en teta segunda que quedaba en lo que antes estábamos haciendo, ml cuadrado por teta segunda, más el término en x segunda, mlx segunda, igual, y luego nos quedaba aquí lo del peso, mgl, que es la parte esta que iba con v, mgl por teta, ¿vale? Y así tendríamos dos ecuaciones diferenciales que nos describen el movimiento de la varilla del carrito, que evidentemente están muy relacionados. ¿De acuerdo? Bueno, al leer sobre esto no se ve que este ángulo de la varilla está derivado, ¿no? Que es la aceleración angular. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues yo quería enseñaros, a ver que lo tengo aquí, esto, a ver ahora, por ejemplo, este problema de... Bueno, voy a quitar el sonido. Este problema del péndulo invertido, pues un problema de control, pues importante, ¿no? En el que, pero este es el triple, este no el que quería mostrar, porque este ya es un problema más complicado, sino que quería mostrar el péndulo invertido directamente, que este es el problema, lo que hemos estado viendo. Es decir, se puede construir, ¿no? Ese problema que hablaba, que la realidad podía ser, por ejemplo, ese patinete, ¿no? Que es el Segway, ¿no? Que como se conoce, ¿no? Que en el que se inclina el cuerpo para conducir, ¿no? Pues en esta situación, pues lo que se hace es, pues para hacerlo en laboratorio, pues mediante una guía, ¿no? En la que se puede mover libremente desplazar un carro, ¿vale? Tiene un péndulo que, bueno, tiene un determinado eje, y ese eje, pues bueno, también sobre ese eje podemos medir el ángulo, ¿no? Bien, y entonces pues lo controlamos a través de un computador, ¿no? Como el control por computador, como estamos viendo, control en tiempo discreto, ¿no? Bien, ese controlador, tenemos que diseñar un controlador que permita que ese problema, que es inestable por naturaleza, evidentemente está claro, ¿no? Porque el péndulo va a tender directamente a caerse y quedarse en la posición que estáis viendo ahí, ¿vale? Porque si vemos en bucle abierto la función de transferencia, si la sacamos de esas ecuaciones que hemos visto antes linealizadas, los polos son inestables. Es decir, están en la parte derecha en el semiplano derecho, ¿vale? Por lo tanto, es un problema que es directamente inestable. Bueno, pues es un problema de control complejo, ¿no? En el que, pues, evidentemente, en esta parte de control, en el que estáis viendo cómo se balancea para mantener en equilibrio y en vertical esa varilla, ¿vale? Incluso si hay pequeñas perturbaciones, pues no valdría el modelo que hemos tenido. Pero, por ejemplo, lo que ha hecho al principio, que ha sido elevar la varilla desde abajo, ahí necesitaríamos, en esa primera parte, hasta que obtenemos el péndulo, lo conseguimos poner en posición vertical, tendríamos que utilizar otro modelo, ¿no? Porque en este caso, ¿no? Ese ángulo sería 180 grados y no nos valdría pues las suposiciones que hemos puesto antes y tampoco cuando se está balanceando con otros ángulos diferentes, ¿no? Pero sí, el modelo lineal que hemos tenido nos valdría para situaciones en la que está la varilla pues en equilibrio en vertical, ¿no? Y el control, pues evidentemente tendría que reducir los errores posibles, ¿no? Como por ejemplo pequeñas perturbaciones, y que incluso, bueno, pues si hacemos un modelo, un control robusto, pues si cambia, por ejemplo, la masa de la varilla, ¿no? Como por ejemplo hace ahora, que antes se ha visto, ¿no? Pero bueno, ahora lo pondrá, ¿no? Que se puede poner pues algo sobre la varilla y ya le está cambiando el peso, ¿no? Entonces, evidentemente, bueno, ahora sí tiene más peso, ¿no? Bien, y seguiría aún así controlando y consiguiendo que se siguiera manteniendo en posición vertical. ¿De acuerdo? Este problema, por ejemplo, pues lo veremos más adelante, sobre todo en la siguiente parte de la asignatura en la que vamos a tratar el control en el espacio de estado, ¿no? Que es un control más avanzado. Bien, bueno,
Bien, pues podemos pasar a otro problema que quería hacer. No sé si teníais vosotros alguna sugerencia. Bien, si no tenéis otra, otra sugerencia es este sistema, cayó en un examen, creo que de 2016, pero luego lo hemos puesto en los siguientes exámenes de años posteriores, pero en otra modalidad. Como sabéis, en los exámenes siempre ponemos 3 problemas y de los 3 problemas cada uno es de un tipo diferente. El primer problema, como hemos estado resolviendo en esta primera parte de la asignatura, ¿no? Trata de control con descripción externa con función de transferencia, ¿no? Control PID, que es básicamente el que hemos visto, el control PID. Usar el controlador PID, ¿no? En tiempo continuo y discreto, ¿de acuerdo? El problema 2 suele ser un problema para el control en espacio de estado, que es lo que vamos a ver a continuación después de este tema que hemos terminado, hasta que terminemos el curso, ¿no? Y el tercero de modelado de sistemas físicos, que es precisamente lo que estamos haciendo ahora con el tema que ya terminamos la semana pasada, ¿no? Bien, pues este problema cayó en el 2016 en un problema de modelado en espacio de sistemas físicos, que, bueno, voy a abrir voy a abrir el enunciado que estará por aquí. Examen, creo que fue junio es que lo iba a abrir antes, pero se me ha olvidado, me he acordado ahora cuándo iba a hacerlo. En fin, a ver, junio de 2018, ¿no? Junio de 2016. Bueno, no está en la solución, pero sí está el problema, que es este. De aquí, ¿de acuerdo? En el que se trata... Uy, me he pasado. Es este, ¿no? Ahora, se ve más grande, tal vez demasiado. Este problema 3, en el que se habla de un pantógrafo de un tren eléctrico, ¿vale? Puede ser de alta velocidad o no, pero bueno. Y ese pantógrafo es lo que mantiene el contacto del tren con la línea de transmisión de energía eléctrica. Bueno, eso seguro que lo habéis visto frecuentemente, porque no solo por los trenes de alta velocidad o cualquier tren eléctrico, sino incluso porque en el campus pues tenemos el metro en superficie y por lo tanto pues lo podemos ver cualquier momento cuando estamos por el campus, pues podemos verlo, ¿no? Que el tren pues pasa y tiene un mecanismo en la parte del subvagón, el primer vagón, ¿no? Que es el tractor, ¿no? El que desplaza todo el tren, ¿no? Del resto de vagones. Y tiene un mecanismo que le mantiene en contacto con la línea de transmisión de energía eléctrica, ¿no? De distribución de energía eléctrica. Ese brazo debe estar en contacto con la línea, ¿de acuerdo? Con ese cable de forma continua, porque si no el tren se quedaría sin energía y si se queda sin energía, evidentemente no podría avanzar. Bien, bueno, pues en este problema se preguntaban 2 funciones de transferencia. A ver si lo hago más pequeño. Sí. Y este sería el mecanismo en el que, pues, como veis aquí, que es lo mismo que he puesto en la diapositiva, ¿no? Bueno, ya no vamos a ir a la diapositiva, ya que habéis visto cuál es el problema, el planteamiento. Aquí está. Bien, bueno, pues se trataría que tendríamos la catenaria, que estaría, pues, esta parte de aquí. La voy a poner a ver si la puedo señalar. Ah, perdón. Ahora. Otra vez. No sé qué pasa sobre la imagen, no puedo pulsar para escribir. O es que... Ah, porque no se ha quedado otra vez. De nuevo. Bueno, pues esta sería la catenaria, ¿no? Que sería pues simplemente de torre a torre, pues sería un cable que nos está distribuyendo la energía eléctrica. Y por lo tanto, toda esta parte del mecanismo de la catenaria, aquí se ha representado, modelado de una forma resumida, con un único muelle, ¿vale? Con una rigidez, pues, equivalente, ¿no? Que se llama así KAB, ¿no? Bien, bueno, luego el mecanismo que mantiene al tren, ¿no? Que tendría aquí la cabina, ¿de acuerdo?
en contacto con la catenaria, pues este mecanismo pues sería un mecanismo en el que, pues, por ejemplo, si tenemos aquí lo que hace el tren, no es que lo he puesto sobre esto, pero bueno, sería mejor dibujarlo así, con la catenaria por aquí colgando, ¿no? Y el mecanismo pues sería simplemente como un brazo articulado, que si habéis fijado alguna vez, pues tiene una articulación, y luego aquí un mecanismo para mantenerse en contacto con la catenaria. Bien, ese tren, evidentemente, pues está avanzando sobre la vía, y la misión que tiene este pantógrafo es mantener siempre el contacto del tren con la catenaria, independientemente ya del movimiento que lleve, ¿no? Y la curva que tenga la catenaria, e incluso los desplazamientos en dirección vertical que podría tener el tren por la existencia de baches o desniveles, ¿de acuerdo? Entonces, este mecanismo debería mantener siempre ese contacto. Bien, bueno, pues para eso lo que se ha hecho aquí, se ha modelado pues este brazo articulado con dos masas, que sería, por ejemplo, la de este eslabón inferior y el eslabón superior, ¿de acuerdo? Masas MH y MF, ¿no? Llamada como la masa de la parte de la cabeza y la parte inferior, ¿no? Como si fuera la sujeción, ¿no? Y aquí tendríamos una articulación, ¿de acuerdo? En esta parte de aquí, entre las dos masas, y aquí una sujeción de la parte esta inferior sobre el tren, ¿no? Bien, pues estas dos sujeciones se han modelado teniendo una determinada deformación elástica o una rigidez KH y una fricción viscosa dada por el coeficiente de fricción F, VH, y luego en la parte de abajo, ¿no? Donde tenemos el tren, pues tendríamos pues una rigidez y también una fricción viscosa, ¿de acuerdo? Bien, pues la cuestión es que a este artilugio que tenemos para mantener el contacto con la catenaria se le aplica una fuerza para conseguir que no se pierda el contacto, ¿de acuerdo? Y para que no se pierda el contacto, evidentemente, lo que tenemos que medir es en qué posición está, si está sobre la catenaria, ¿no? Y el extremo de esa, de ese brazo articulado que mantiene el contacto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el problema? Bien, bueno, pues vamos a ver y a calcular esa relación que hay entre el desplazamiento de la parte superior de esa articulación con la fuerza que nosotros le aplicamos para poder después pues tener poder diseñar un controlador. De hecho, este problema, como os decía al principio, pues cayó en la parte de primero de 2016 que hemos visto como problema 3, pero luego en los sucesivos años, no sé si está exactamente los años siguientes, 17 y 18, es posible que sí, pues lo fuimos poniendo en distintas partes. Es decir, de luego fue un problema de control. Un problema de control en descripción externa en función de transferencia y un problema de control en el espacio de estado también. Bien, bueno, pues ya que tenemos esta simplificación de nuestro mecanismo, vamos a estudiar qué ocurre, qué fuerzas hay a lo largo de ese mecanismo y cómo podemos y qué ecuaciones pues nos relacionen esa fuerza con los desplazamientos, ¿de acuerdo? Como hemos hecho pues en otros problemas similares, ¿no? La diferencia está, perdón, creo que he abierto, quería cerrar otra cosa y se me ha pasado. Bueno, entonces, ese problema, como hemos visto otros, pues la diferencia es que está en dirección vertical, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ir haciendo exactamente lo que hemos hecho en otros problemas mecánicos. Bien, vamos a estudiar qué ocurre cuando estamos pues realizando, vemos que el desplazamiento lo vamos a medir con estas direcciones en dirección Y, ¿no? Este sería el desplazamiento, a ver, ahora, desplazamiento de la parte inferior de ese mecanismo, la parte superior, ¿vale? Y este sería desplazamiento en el extremo, ¿no? Que debería de estar en contacto con la catenaria. Bien. Bueno, pues, y esta sería la fuerza que estamos aplicando. Bueno, pues si nosotros aplicamos esta fuerza y tendríamos un desplazamiento de esta masa hacia arriba, ¿vale? Pues ya podríamos ir viendo qué ocurre con cada uno de los
de las articulaciones, ¿no? Perdón, antes había un muelle aquí, o me lo he inventado yo. No, aquí está un KF, ¿no? Pero es que luego no está aquí en el... Es verdad, no me había dado cuenta. A ver el enunciado. Sí, aquí aparece un muelle KF, pero luego después, aquí, el diagrama, en la parte P, ya el KF no aparece. Bueno, pues es la primera que me doy cuenta de eso. Y eso que el problema este ya tiene unos cuantos años, ¿no? Desde que lo empezamos a trabajar. Bien, bueno, pues vamos a volver aquí. Entonces, ¿cuáles serían las fuerzas, no? Pues si tenemos esta fuerza hacia allá y desplazamiento hacia arriba de la masa, ¿no? Esta, la fricción viscosa que tenemos aquí abajo, ¿no? Nos estaría ejerciendo una fuerza sobre la masa F hacia abajo, ¿no? ¿Vale? Bien. Es decir, estaríamos traccionando, ¿no? Haciendo que se alargue esta fricción viscosa, ¿no? Y estaría tirando de la masa hacia abajo. Esta masa estaría comprimiendo el muelle y la fricción de arriba y por lo tanto estarían ejerciendo ambos estarían ejerciendo una fuerza sobre la masa hacia abajo, ¿vale? Bien, en este caso, en esa compresión pues también estarían ejerciendo una fuerza sobre la masa superior hacia arriba, ¿vale? Y en este desplazamiento de la masa superior, pues estaremos obteniendo en este muelle de aquí, pues una fuerza hacia abajo. Y luego en este punto, que no tenemos masa, ¿vale? Que lo hemos definido como el punto que está en contacto con la catenaria, ¿vale? Porque aquí tendríamos KS, que sería la parte esta final, que tendríamos aquí la catenaria, que bueno, no se ve porque está esta línea de aquí, ¿vale? Es decir, KS, que sería esta parte final de contacto de nuestro mecanismo con la catenaria, y esta sería la catenaria. Entonces, este punto de contacto, donde está el contacto del cable, pues no tendría masa y lo representamos como un punto simple, ¿no? Simplemente, ¿no? Bien, bueno, pues aquí lo que tendríamos sería, pues, en este punto, pues, el muelle superior sobre este punto estaría haciendo una fuerza hacia abajo al comprimirlo, ¿vale? Y este, al desplazar, nos estaría desplazando ese punto hacia arriba, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, este muelle de aquí abajo, para que no se confunda, está haciendo la fuerza esta de aquí, y este muelle de aquí arriba está haciendo una fuerza hacia abajo en ese punto, así, ¿vale? Bien, si representamos el diagrama del cuerpo libre, pues tendríamos si ponemos aquí una masa, perdón, es que claro, esto de tener el dibujo en un lado y luego no... Bien, voy a ir borrando esto y dejo la fuerza solo. Bien, hasta ahora supongo que estáis de acuerdo conmigo, ¿no? Porque no habéis dicho nada sobre cómo he puesto las fuerzas, ¿no? Bueno, bien, ahora pues con el diagrama del cuerpo libre lo que vamos a hacer simplemente este recuadro de aquí, a ver, ahora, relleno, voy a poner, lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? Este sería, por ejemplo, la masa, vamos a llamarle MF, no me escribe, no, un momento, MF, o es que esto, es que muchas veces esto, no sé el texto cómo me lo está escribiendo. No. Bueno, le pongo un cuadro de texto más fácil. Bien, esta sería una masa y le voy a poner un cuadro más sencillo. Ahí, esto hemos dicho que va a ser MF.
¿De acuerdo? Sería esta MF. Y luego tendríamos la otra masa, que sería MH, ¿no? Bien, bueno, pues sobre esa fuerza hemos dicho, o sea, estas masas, pues tendríamos, como hemos dicho, sobre MF tendríamos esta fuerza de aquí, ¿de acuerdo? Que sería la del, tendríamos la fuerza, evidentemente, la de entrada, ¿no? Que sería FA, ¿no? La fuerza de fricción del muelle, que sería, en este caso, sería simplemente, perdón, de la fricción viscosa, ¿no? Aquí tendríamos otra fuerza y otra más de la que hemos visto. Y aquí tendríamos, pues, la constante de fricción era FVF, ¿no? Y aquí estaría multiplicado, perdón, he puesto paréntesis, pero realmente no lo tendría, porque solo tiene un desplazamiento, ¿verdad? Es decir, el desplazamiento de IF. ¿De acuerdo? Bien, hemos dicho, arriba también tendría otros dos, y aquí tendríamos una fricción viscosa, y aquí sí que el desplazamiento, pues sí sería la recta, ¿no? Sería el desplazamiento, velocidades más bien, ¿no? V, porque estamos hablando de fricción viscosa, de IF menos IH. Punto. ¿Vale? Y aquí tendríamos el muelle, que sería KH, ¿no? ¿Se llama ese? Sí. KH por IF menos IH. ¿De acuerdo? Bien. ¿Nos falta alguna? Sí, ¿verdad? La gravedad. La inercia. Eso es. Ah, Sería MF por IF segunda. ¿Vale? Ya tenemos la de esa masa. Bueno, ya están ahí todas las fuerzas. Oh, perdón. Que se me olvida que estoy ahí dibujando. Y lo que quería era desplazar esto. Pues dejar un poco más de espacio. Y ahora, pues, sobre la otra masa, pues también tendríamos la fuerza que hemos visto ahí, que hemos puesto. Pues tendríamos una por aquí hacia arriba de ese muelle y de la otra fricción viscosa. Y del muelle superior también aquí. ¿Vale? Bueno, pues esta fuerza, pues sería esta de aquí, sería como la otra, ¿vale? Es decir, KH, que lo tenemos ahí, sería IF menos IH. Y esta de aquí, FVH, IF punto menos IH punto. ¿De acuerdo? Y la superior, pues tendríamos aquí que esta sería del muelle KS que tenemos ahí, ¿vale? Y sería KS por IH menos ICAT. ¿Vale? Bien, nos vuelve a faltar, ¿no? La inercia que no le he puesto, ¿no? Si la ponemos así, con puntos, y poniéndose al desplazamiento, pues tendríamos la masa H por IH aceleración, ¿vale? De la masa H. Bien, y ahora ya nos queda ese punto que no tiene masa, pero también es importante, ¿vale? Ese que hemos puesto ahí, tendríamos este que teníamos una fuerza hacia arriba y otro hacia abajo, en ese punto, ¿vale? Que tenemos ICAT. Bueno, pues la parte superior, como he dicho, es del muelle de abajo, que es la fuerza que ejerce el muelle de abajo para el desplazamiento, ¿no? Que se están desplazando todas las masas y entonces este muelle pues ejerce un desplazamiento de ese punto de contacto con la catenaria. Entonces sería KS por IH menos ICAT. Y el de abajo sería el empuje que hace al comprimirse el muelle de arriba, ¿vale? Que hace una fuerza hacia abajo, que sería KAB por ICAT, que es el único desplazamiento que sufre ese muelle. Y en este caso ya sí que no habría inercia, ¿verdad? Porque suponemos que es un punto que no tiene masa. ¿De acuerdo? Bien, pues inserto las ecuaciones igual que antes, un poco para que queden mejor, ¿vale? Pues las ecuaciones que nos daría un momento. Ahora. Bien, pues que nos darían, pues por ejemplo, en la masa superior, pues tendríamos MF
por IF segunda, así que no me voy a olvidar de eso es. Y guión bajo F. Oh, no me gustan los dos puntos estos así. Vale. Así. Y ahora esto. A ver si le pongo esto así. Ah, queda mejor. Vale. Esta sería la inercia. Y ahora, VF. Si hemos puesto la inercia, hemos puesto la dirección. Si lo pongo sumando, VF va a la misma dirección de la inercia. Vale. Pues sería VF. VF por he dicho IF, ¿no? Derivada. IF punto. Momento, no sé qué ha pasado. A ver, ¿qué estoy haciendo? C dot y ahora si pongo dot, eso es. No, C dot, no, dot, eso es. Y ahora si es I, F, ¿vale? Y ahora otra fuerza más, pues las otras de arriba que tendríamos KH, ¿no? Por ejemplo, no, bueno, voy a poner primero la fricción viscosa. F de VH de I, pero es dot, porque he puesto la... Sería la velocidad, ¿de acuerdo? F menos... A ver, no me deja escribir más. Menos, ahora, no sé por qué no me iba a dejar. De I H. Y todo esto, estas fuerzas... no he terminado todavía. Y un momento, porque he puesto... Aquí no he puesto que esto se tiene que... Lo he puesto sumar. A esta fuerza no le he puesto la del... No le he puesto la del muelle todavía. ¿Vale? Pues entonces lo sumo. Sería KH por IF menos... He puesto F mayúscula. IF menos IH. Uf, ¿qué pasa aquí? IF a ver si puedo ponerlo menos y ahora sí. H no se me ha puesto como su índice. Pues no estoy seguro. Y bajo H. Sí, sí está bien. Vale, y esto es igual a la fuerza de empuje que se aplica sobre el mecanismo. ¿Vale? Estamos todavía con el dibujo. Por lo tanto, esa ecuación es esta que tenemos aquí. Lo voy a poner en grande para que la veáis bien. No tanto. Así, ¿se ve bien? Sí. A ver, ahora más grande todavía. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? Esa sería la ecuación en la de la masa de la parte inferior, ¿vale? Y en cuanto a la masa superior de la cabeza, como se llama HIT, ¿no? Sería de sería... ¿qué ha pasado aquí? M por la velocidad, la aceleración de esa masa. No, que era C dot. Que era 2. Vale. Eso es. La segunda derivada de IH. Si le sumamos la velocidad, a ver, esa. No, en este caso, KH
sería negativo, ¿vale? Pero si lo pongo sumando como lo he puesto aquí, y ojo, que lo estoy poniendo así, ¿vale? A conciencia, bueno, voy a poner F, por poner primero la fricción. F de VH, uy, me ha salido aquí una barra, no sé por qué, de, en este caso, IH menos IF. ¿Vale? ¿De acuerdo? Fijaros que he cambiado el signo. Respecto a cómo está la fuerza ahí, ¿vale? Ahora voy a poner el muelle también de esa parte, que sería KH, y también le voy a dejar signo positivo porque voy a cambiarle el signo dentro de la diferencia de ángulo dentro del paréntesis, ¿vale? Es decir, que voy a poner IH menos IF, ¿vale? Y ya que me queda solo el muelle este que tenemos ahí arriba, ¿vale? Que también pues se sumaría y sería, que ese sí se sumaría y se quedaría con el mismo signo, ¿vale? KS, y sería IH menos I, he puesto mayúscula, y CAT. Mejor, queda mejor en minúscula, ¿no? Vale. Y CAT, ¿vale? Y todo esto igual a 0, ¿vale? Porque ya son todas las fuerzas aplicadas ahí. Por lo tanto, aquí tenemos la ecuación de la masa inferior, que también le voy a poner igual de grande que la anterior, si se puede. Imagino que así está bien. ¿De acuerdo? La veis, ¿no? Bien, ¿qué nos queda? Nos queda ese punto. Uf. Bueno, así está bien. Ese punto en el que tenemos también otra relación, pues aquí tenemos tres incógnitas. Tenemos la posición de IF, de IH y la de la catenaria, ¿vale? Entonces necesitamos otra ecuación más. Bien, bueno, pues esa ecuación es la del punto que tenemos arriba sin masa, ¿vale? Y ese balance, bueno, es mucho más sencillo, ¿no? Es KS por I CAT. Bueno, es que lo he puesto al revés, ¿no? Bueno, da igual. I CAT menos IH más, por cuestión de sumar las dos fuerzas, si no una iría restando, que sería esta KS, por ejemplo, ¿no? KAB por... Uy, un momento. Ahora. KAB por ICAT, ¿no? El hecho de poner por ICAT positivo en los dos lados, ¿no? Y esto igual a 0. Y este sería el balance de fuerza que tendríamos ahí. Y por lo tanto, las tres ecuaciones. ¿De acuerdo? Bueno, pues de estas tres ecuaciones, si las convertimos le hacemos una transformada de Laplace suponiendo condiciones iniciales nulas, ¿no? Pues tendríamos ecuaciones algebraicas. Y estas ecuaciones algebraicas, pues sería ya más fácil de operar, ¿vale? Y podríamos despejar y obtener las funciones de transferencia que nos pide en el ejercicio. Yo las voy a poner aquí, por ponerlo rápidamente, ¿vale? Y no hacer para dejaros más tiempo, ¿no? Bueno, todavía quedan 15 minutos, pero bueno, por si tenéis también preguntas, ¿no? Sobre este ejercicio, podríamos transformarlo a la variable compleja S, ¿no? Con la transformada de Laplace tendríamos ecuaciones algebraicas que podríamos manipular mucho mejor y podríamos despejar para obtener esas dos funciones de transferencia que nos piden en el ejercicio, que sería la relación entre la fuerza que aplicamos en el pantógrafo, que se aplica en el pantógrafo, a ver dónde estaba, aquí, ¿no? Y la posición de la catenaria o de la cabeza del pantógrafo, ¿no? ¿De acuerdo? Como tenemos varios desplazamientos, podemos establecer
dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Si tuviéramos dos salidas, ¿no? Bien, como si tuviéramos dos salidas. Bueno, otra opción también es transformar estas ecuaciones, cuando la tenemos como ecuaciones algebraicas, utilizar que eso seguramente lo habéis visto en álgebra, ¿no? Utilizar la regla de Cramer para despejar, ¿no? En el que sé que ponemos los coeficientes en forma matricial, ¿de acuerdo? Ya que son ecuaciones lineales, en forma matricial, y obtenemos la función de transferencia, pues simplemente haciendo obteniendo pues, por el determinante, ¿no? Pues despejando las variables que nos convienen, ¿no? Tenemos un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Bien, pues si sustituimos todos estos valores por los que nos dan aquí en la... A ver, ¿dónde estaba el problema otra vez? Por todos los valores que teníamos aquí en el problema. Bueno, es que estaban puestos también en la imagen, perdón. No, aquí, pues la función de transferencia, os la voy a poner aquí directamente, así más rápido, que lo tenía por aquí abierto también. Serían estas que tenemos aquí, ¿vale? Digo por si lo seguís operando para tratar de conseguirlas, para que veáis que lo que sale, para que lo tengáis a mano. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, en el problema de control que está sobre el pantógrafo para controlarlo mediante un controlador PID, ¿vale? Que creo que no sé si será el problema del siguiente año. Precisamente, pues podréis ver cómo estas ecuaciones, seguramente la de arriba, ¿no? Porque es ya la posición de la catenaria, ¿no? Es la que se utiliza, pues, para el control. Y de hecho, si no me equivoco, lo habéis utilizado ya, porque ese problema también al final lo acabamos incluyendo como una práctica. Así que ya lo habéis hecho, ¿verdad? Porque una de las primeras es la de control PID, que ya la habréis terminado todas, me imagino. Seguramente, ¿no? Y en esta veis que tiene dos polos complejos, dos pares de polos complejos conjugados y un cero, ¿vale? Y un par de polos complejos conjugados se equilibra, se anula o se equilibra introduciendo un filtro atrás-adelanto. Bien, ese problema está aquí, sería a lo mejor, no sé si el junio del siguiente año. Está aquí. Aquí lo veis, ¿no? El problema del pantógrafo, pues en otra versión. En la versión del problema 1, control de PID, ¿vale? La catenaria con el pantógrafo en contacto con el cable, ¿no? De transportar que distribuye la energía eléctrica, ¿no? Bien. Y aquí tenéis la función de transferencia, que precisamente es esta que tenéis aquí, ¿no? Un momento, no sé por qué tarda en cargar. Lo que voy a hacer es poner esto aparte. No, este no es. Perdón. Es este, ¿no? Sí. En este lado y aquí pues tendremos la otra. Siempre que no la cargue, ¿no? Vamos a quitar esto para que sea un poquito más grande. Y esa sería la función de transferencia que... Ah, no, no es exactamente. A lo mejor porque se metió una ganancia por ahí, ¿no? Sí, seguramente. Ah, no, está aquí arriba, está aquí arriba. Sí. Y h menos i cat. Ah, porque se puso la recta. Por eso no es la misma. ¿Vale? Pero veis que tiene la misma forma, ¿no?